Perfecto. Muy bien. Debería haber algún tipo de cuando estamos con el mute en el micrófono, a veces no nos damos cuenta. Muy bien. Feliz miércoles para todos. Otra sesión de capacitación para gestión de costos de Yanes y mi persona, módulo 12. Vamos a estar hablando acerca del análisis de costos y módulo de práctica en benchmarking. Así que vamos a ver esto más detalle para ustedes dentro de lo que se refiere a la práctica. Lo principal, mencionar primero, como ustedes ya lo saben, solo para recordarles y para que todo quede claro desde el inicio, la sesión va a ser grabada y va a estar disponible para ustedes después en Muro. Nuevamente, como lo hemos dicho ya en las capacitaciones, yo les recomendaría que con el tiempo, cuando ustedes tengan un poco más de práctica en estas áreas, que regresen y visiten las grabaciones, porque les garantizo de que una vez que ustedes entiendan un poco más el tema, van a poder entender ciertas cosas que antes quizás no entendían. Y como ya le hemos dicho en otros escenarios, en los años de experiencia que tengo, he tenido el mismo curso 2, 3, 4 veces, ayuda a que uno pueda tener más conocimiento y uno aprende cada vez cosas distintas. Por favor, recuerden tener los micrófonos apagados y les voy a pedir que lo apaguen, por favor, porque no queremos lo que se refiere al sonido. Elijan escoger en inglés o en español, de acuerdo a su idioma de preferencia. Em, Esperaríamos que ustedes puedan hacer para que puedan entender todo. Si tienen alguna pregunta, por favor, tomen la oportunidad de hacer las preguntas que quieran. Aquí no existe nada como una pregunta tonta. Es tonto no tomar la oportunidad de hacer las preguntas que uno tiene. Queremos, por supuesto, escuchar sus voces. Si hay algo que hayamos dicho que no está claro o que sea nuevo para ustedes, por favor, tómense la oportunidad de poder preguntar. Y vamos, vamos a poder ver las preguntas. Tenemos 90 minutos, como siempre, para las sesiones, para poder responder las preguntas que sean necesarias y empezar con una discusión. Y después, por supuesto, el formato normal. Después va a haber una prueba que ustedes van a tener que tomar. Son preguntas que se van a dar de lo que se refiere al contenido de la capacitación y les agradeceríamos también si pueden llenar cuestionarios de retroalimentación. Sé que no son obligatorios para ustedes por ahora, pero existe una buena oportunidad de que en algún momento sí sean obligatorias. Por supuesto, las preguntas del cuestionario van a ser importantes para poder ver realmente cuál es la retroalimentación. Su retroalimentación es muy útil para nosotros y básicamente es importante para poder nosotros ver cómo lo están recibiendo. Y básicamente tenemos aquí lo que se refiere a experiencia en gestión de costos. Y también le voy a dar un recordatorio de lo que hemos establecido en la sesión. Yanis puede empezar a liderar esto en lo que se refiere a cómo hacemos el análisis de costos y benchmarking en práctica, cómo podemos aplicar alguno de estos principios dentro del plan de estructura. Y Yanis les va a dar un resumen y vamos a poder establecer mayor información dentro de lo que son los puntos específicos. La introducción y sinopsis. Bueno, si ustedes recuerdan, hace unas semanas, al lo que era la sesión que se dio inicial para esto, las organizaciones deben crear y manejar datos de costos, gestionar datos de costos para requisitos legales de negocios estatutorios. Es básicamente en lo que se refiere al plan de reconstrucción. Debemos crear esta información, datos para poder demostrar lo que se refiere a que todo está yendo de acuerdo al plan. La creación de esos datos lo que se va a realizar. Es importante que se pueda hacer de una manera consistente para asegurar de que sea exacto y que sea preciso. Y de acuerdo a esta información, se ha mencionado previamente cuando uno está manejando los costos
y a benchmarking. Si no se establecen correctamente, esto puede hacer que cualquier tipo de estudio no funcione. Esto es importante porque estos datos de costos pueden ser usados de ahora en el futuro. La mayoría de ellos brindan un análisis de dónde el costo ha sido incurrido y por qué, como una reflexión. Y recuerden que de alguna de las otras capacitaciones hemos hablado acerca de tomar estos costos y dividirlos en elementos. Podemos empezar a ver realmente cuánto es lo que se gasta en la estructura de este edificio en comparación a otro. Este módulo va a brindar un enfoque respecto a los proyectos de construcción. Entonces, de este curso, esperamos que ustedes puedan describir el contenido del análisis de costo y describir la información que requerimos para el análisis de costo, describir cómo un análisis de costo es representado, explicar el concepto de costos anormales, siempre recordar en la vida cuando estamos viendo costos de proyecto, son costos que son relevantes o están presentes en muchos proyectos, pero también tenemos que pensar acerca de cuáles son los costos específicos en lo que se refiere a lo que quizás no encontramos en otro proyecto para poder hablar acerca de lo que se refiere al el análisis del proyecto y cómo se aplica, describir cómo las bases de datos de costos se establecen, describir los requerimientos de datos del proyecto para poder establecer un benchmark y explicar cómo estos resultados se presentan, así como también uno empieza a analizar y evaluar los resultados de benchmark y finalmente poder relacionar a cómo estos procesos se reflejan en lo que es el port ARCC y los procedimientos del proyecto, así como también poder describir información adicional. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor, si lo pueden apagar. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a ver algunas de las áreas que ya hemos visto en el curso inicial. Un análisis de costo es una examinación de la distribución de costos en todos los elementos de construcción del proyecto. Entonces, viendo una definición de la RICS en lo que se refiere a un análisis de costo, es una tasación completa de los costos involucrados en edificaciones construidas previamente que buscan dar información confiable que asistirá en tener una estimación precisa del costo de edificaciones futuras, así como también brinda un modelo de costo en base al producto, brindando información en el cual se dan estimados y planes de costo iniciales y se puede basar esta información en ello. Básicamente nos ayuda a poder calcular el costo de edificaciones, calcular el costo de elementos de construcción similares como partes de una edificación para lo que es la comparación de costos de opciones de diseño al nivel elemental y finalmente soluciones de diseño de modelo de costos. Ustedes recuerdan que uno de los estándares sobre el cual analizamos el costo es el estándar de BCIS. Esto incluye que el análisis debe ser para una sola edificación. Si uno tiene un proyecto donde hay una mezcla de lo que se refiere a nuevas extensiones o remodelaciones, la guía nos establece que debemos analizarlos de manera separada. Si tiene una estructura donde hay paquetes estructurados, no solamente un trabajo grande, uno puede tener quizás, no sé, algo separado de otro. La guía es poder analizar estos costos de manera separada, porque estos costos se van a entregar y dar bajo diferentes condiciones contractuales. No es lo mismo que digamos, verlo todo junto, tenemos que detallarlo y también lo que se refiere al análisis de costo debe darse de acuerdo al precio acordado para las obras descritas. El compromiso que existe para construir, analizar el costo de lo que se refiere al costo ya acordado en licitación.
Las reglas del análisis pueden ser aplicadas en cualquier etapa durante el proyecto, pero donde no hay compromiso de construcción debe estar claramente identificado. Es decir, el análisis de costo puede estar en base a la planificación de costos o la etapa de cálculo de costos. Otra parte de su información es que eso tiene más de una función y se usa para analizar esto de manera separada. Se usa para ver los elementos comunes y cómo se puede establecer ello. ¿Dónde ha funcionado esto y dónde se ha excluido o las funciones han dado de manera separada? Es importante poder ver estas marcas de análisis de costos. Uno de los puntos principales aquí es que tenemos que crear datos que de una manera consistente, pero también tenemos que dejar la información para que en el futuro, cuando otras personas lo vean, puedan entenderlo. Yo he visto históricamente esto y, digamos, he visto el nivel que se ha establecido y he visto el tema de análisis de costo, donde el valor de lo que se refiere a los costos hay un porcentaje en lo que es el valor de construcción y no tiene sentido. Y no estamos regresando a decir, no, no hemos grabado esto, no hemos dado esto de manera separada, entonces no lo hemos incluido en el análisis de costo. Realmente eso no ayuda y por supuesto no siempre tenemos acceso a las personas para poder hacerle las preguntas. Y donde tenemos los costos que no sean parte del contrato, entonces nosotros, si los hemos incluido, se tiene que dejar información clara que esto está incluido para A, B y C o X, Y, Z. La información del proyecto de construcción, tales como los datos de costos o la duración de la construcción, es útil ya sea durante o después de la fase de construcción. Y esta información la usamos para poder brindar un registro preciso del proyecto tal y cual es construido. Estos datos también son usados para poder modelar el proyecto de una variedad de maneras y en parte nos puede ayudar a informar el desarrollo del diseño y los procesos de planificación de costos. Y el formato en el cual esta información se maneja podría ser referido como el análisis de costo. Cuando nosotros estamos viendo el análisis de información del proyecto, el análisis de costo del proyecto, solamente para recordarles, es un detalle, un detallado sistemático de información de costos que existe y nos permite a nosotros poder interrogar, entender y compararlo con otros proyectos similares. Para que este análisis de costo sea efectivo, es importante que el costo de una edificación no se encuentre aislada de otros puntos claves. Normalmente lo que nos referimos, por ejemplo, es alguno de las medidas de no costos. Hay relación en alguno de los costos, por ejemplo, diciendo lo que se refiere a las rutas de procura, solución de contratos, alcances de trabajo, especificaciones, diseño. Tenemos que tener esto en mente y tenemos que establecer si alguno de estos está afectando lo que nos ha costado esto y el análisis en poder hacerlo. El análisis de costos se puede considerar como un registro de lo que es el proyecto de construcción con la sección de costos estructurada en la misma. ¿Por qué queremos lo que es un enfoque estándar de ello? Bueno, en diferentes partes del mundo, las regiones tienden a definir métodos para hacer análisis de estructura de costos en términos de elementos específicos y queremos estandarizar esto, ya que nos da la habilidad de poder recolectar y comparar información de datos, ya sea en Perú o si uno está intentando comparar costos con Perú, con otros países sudamericanos o otros países globales, si es lo que se necesita. Queremos poder hacerlo de una manera estandarizada. La estandarización también se da de acuerdo a la definición de asignación de costos y también con los datos para análisis de tendencias en el tiempo. Entonces, ¿cómo y de qué manera es que la información o los datos de resultados va a ser usada? La podemos usar para diferentes razones, pero una de ellas es para poder ayudarnos con lo que es la planificación
Utilizamos estos datos de costos como una fuente de datos para poder reportar lo que se refiere a los procesos de planificación estimado de costos para un proyecto ya planificado. Estamos utilizando estos datos para predecir costos futuros en base a otros proyectos. Esto es lo que normalmente gastaríamos o esperaríamos gastar en estos proyectos. Y los proyectos de construcción se pueden modelar de manera conceptual en lo que se refiere a la construcción de costos, duración, de eficiencia de diseño, eficiencia de energía. Hay muchas otras maneras en las cuales estamos verificando esto y analizando los costos. Una de estas maneras también tiene que ver con el tiempo. Normalmente en lo que se refiere a los gerentes de costos, no solamente es importante poder entender cuánto costaría un tipo de edificación, pero también tenemos que tener una idea clara respecto a cómo se ve un buen diseño para esa edificación, porque cada vez que nosotros estamos dando asesoría en costos, hay algunos parámetros respecto al tamaño, a la forma, al nivel de calidad. Y si es que nosotros estamos intentando hacer que las personas o que los contratistas puedan cumplir con un presupuesto, es importante que el presupuesto tenga a un tipo de diseño y sabemos de lo que trata un buen diseño, no es solamente acerca de entender los costos, no, sino también es todos los demás factores que tienen que ver cómo manejar todo lo demás, porque el costo está influido por un número de factores. Normalmente estamos hablando de la locación, tiempo y calidad de diseño. Entonces, nuevamente, cuando ustedes estén viendo y considerando los costos, tenemos que hablar de la locación, por ejemplo. Son dos proyectos idénticos, pero podrían tener diferentes costos. ¿Por qué? Porque el costo en transporte, por ejemplo, y poder tener todo dependiendo de dónde están, puede haber una diferencia grande en construir en Lima o construir en algún lugar lejano. Uno se vería afectado por la disponibilidad de lo que es tanto capacidades especiales locales, pueden haber diferentes tipos de problemas con el acceso. Algunos lugares es más fácil tener acceso, para otros no tanto. Y tiene lo que se refiere a disponibilidad de servicios en algunos lugares no. Para lo que se refiere a otros lugares, digamos, van a tener diferentes costos y poder establecer ello en lo que se refiere a esto, la distancia de transporte, también de viaje y también la ubicación tiene un impacto grande. Tenemos que recordar que los precios no son estáticos con el tiempo, están sujetos a cambios en lo que se refiere a precios de construcción. Normalmente se dan a veces como inflación, pero van a haber momentos dentro del ciclo económico en el cual podrían ser a corto plazo o podrían ser a plazo mayor. Veríamos que a veces esto tiende a subir ya que hay una demanda masiva, o también se podría dar en lo que se refiere a cada sesión, podríamos esperar que sean menores. Y les voy a decir que en el UK durante el último año y medio, las actividades de construcciones debido al COVID se han reducido en 44% y acabo de ver un reporte esta semana donde dice que ahora ya se recuperó por completo. Ahora hemos llegado al punto en el cual, por ejemplo, la demanda va más allá de lo que son los suministros, es decir, British Steel, uno de los proveedores principales dentro del Reino Unido, no está tomando ya más órdenes. ¿Por qué? Porque ya están más que llenos. Y acabo de leer algo esta semana donde dice que lo que se refiere a los suministros de metales ya están agotados. Las personas van a tener dificultad para poder encontrarlos. Eso a corto plazo puede tener un efecto del precio que estamos viendo, y finalmente lo que se refiere a la calidad del diseño puede cambiar. Diferentes clientes tienen diferentes estándares, incluso el mismo cliente. Lo hemos visto incluso en los proyectos de las escuelas. Una de las cosas que ha ocurrido ahora en lo que se refiere a la corriente de trabajo de la educación es que debido al COVID, debido a que las personas han dejado de enviar a sus hijos a las escuelas privadas, entonces ahora los están colocando en los colegios estatales, y eso
nos va a ayudar a poder ver qué tan grandes son las aulas. Eso nos va definitivamente a afectar el tema de benchmark, porque ahora están construyendo escuelas más grandes de lo que construían en el pasado y uno tiene que ver eso, tiene que tener eso en cuenta. También hemos dicho que la manera más común de poder expresar el tema de costos y comparar el costos por área, por metro cuadrado. Ustedes pueden ver en la capacitación inicial de que hay tres componentes claves aquí. Tenemos lo que se refiere al GIFA, que es el área de una edificación medida desde el muro interno de las paredes de perímetro a cada nivel de piso. Después tenemos el GEA, que es el área medido externamente, y el NIA, que es el área que se usa dentro de la edificación. Adicionalmente, a veces tenemos el área total del sitio dentro de los límites del sitio, o el área total dentro de lo que se refiere a los límites definidos por el empleador como el sitio para la edificación. Requerimos todas estas medidas, pero cuando nosotros estamos viendo el tema de análisis y medición, lo que necesitamos es una serie de reglas de medidas. Y ustedes pueden ver aquí desde la primera capacitación, también recordar esto, tenemos lo que se refiere al estándar BCIS, que es el que hemos usado durante muchos años y después se ha expandido y se ha desarrollado dentro de lo que se refiere a la RICS, que nos da las reglas. Y recientemente ha habido un intento para poder desarrollar un estándar global e intentar ver estos costos en lo que se refiere a estándares internacionales, a pesar de que podrían ser, digamos, no realmente es un estándar de medición, simplemente nos da alineamientos acerca de cómo podemos organizar y comparar costos, usualmente reglas locales, para poder asegurarse de que estemos haciendo lo correcto. Y tenemos que poder verlos, tener consistencia de la manera en cómo medimos las cosas, consistencia para la manera en cómo comparamos esto. Recuerdan, si no han medido de una manera consistente, ustedes no van a poder comparar los costos entre proyectos. Estos reglas también nos dan un marco de trabajo detallado respecto a cómo se puede, digamos, si se tiene uno de estos, se puede establecer en lo que se refiere a este elemento y se puede comparar de esta manera. Y también nos brinda alineamientos, básicamente para lo que no está incluido aquí. Esto es muy importante. Em, si uno tiene un costo, lo primero que uno debe ver es que no está aquí. Y si no está aquí, debería estar aquí. Entonces, sí, tomar eso en cuenta. Y particularmente en lo que se refiere a NRM1, creo que ya hemos hablado acerca de esto y cómo se ha podido ver. Estamos intentando traducir esto al español, pero el NRM1 es la guía de mejores prácticas. Nos da reglas para poder crear nuestros estimados de costos y los planes de costo elementales. Nos ayuda con lo que se refiere a la planificación, que si recuerdan es poder revisar lo que existe y poder hacer un análisis de costo y también de benchmark. Y lo que esto está haciendo es que nos da alineamientos para lo que se refiere a los datos históricos, así como también guías respecto a cómo describir objetos o ítems cuantificables. Y recuerdan que no solamente es la construcción de costos, los costos de construcción, sino también ver otros puntos establecidos. Y desde el análisis de costo nos pueden dar una estructura que básicamente lo que hace es desagregar el costo principal, poder detallar esto en elementos, en subelementos y también en elementos en sí. Por lo tanto, nos da una idea de lo que se refiere a un mayor detalle para poder entender cómo esos costos funcionan. Uno puede establecer aquí lo que se refiere a por metro cuadrado, uno lo puede ver como niveles y después decir, bueno, ¿por qué es que esta segunda escuela cuesta más? ¿Cómo es similar en términos de asignación de costos o lo que estamos gastando en lo que se refiere a subestructuras o donde es diferente?
Solo para recordar, tenemos lo que se refiere a una estructura de trabajo y de costos. Entonces, básicamente, lo que es la estructura de trabajo aquí define lo que es el alcance de trabajo que se requiere para producir los resultados del programa y los entregables del proyecto. Esto delinea lo que es el alcance y maneja la consistencia del enfoque al hacer que todas las actividades sean visibles al equipo y poder mitigar una duplicación, una potencial duplicación del esfuerzo. Y lo que es la estructura detallada de costos es básicamente aquí perdón, aquí en lo que se refiere a la estructura de trabajo vería lo que es el alcance de la obra para cada elemento y también se le haría un código a cada ítem para poder verificar cada uno de los elementos y finalmente los atributos, el proyecto atribuye sería la información que sería adjunta a todas las actividades para permitir que los datos sean usados de maneras múltiples, como para códigos de contratos, referencias de tierras y códigos de recursos. La estructura detallada de costos es un detalle jerárquico de diferentes costos en el programa y esto representa los costos de los componentes. Digamos, es una herramienta clave en lo que se refiere a este punto y básicamente los aspectos que se tienen en diferentes proyectos al poder crear la estructura con costos medibles y aquí utilizamos el NRM1 porque eso nos ayuda con lo que se refiere a la estructura detallada. Habiendo analizado este costo, si recuerden, queremos empezar a comparar los costos y eso es parte de lo que se está viendo aquí como benchmarking. Benchmarking es el proceso de poder recolectar y comparar datos dentro de la organización o externo a una organización para poder identificar lo mejor en clase, lo mejor dentro de su clase. Y si estamos viendo aquí, por ejemplo, si tenemos una escuela, podríamos decir lo que hemos gastado de manera histórica o lo que nos está costando ahora. Entonces, el resultado de lo que es el benchmarking es que produce un rango de resultados de hechos, es decir, un rango que después puede servir como guía. Cuando estemos pronosticando costos, uno esperaría normalmente tener algo dentro de un rango de menor a mayor. Yo veo que si, bueno, por ejemplo, las personas pueden decir el hospital les va a costar tanto o tanto. No hay un monto exacto, tiene que ser siempre en un rango. Se usa eso como benchmarking para poder establecer básicamente un rango de costos que se puede usar para lo que se refiere a la evaluación correspondiente. Summarizes the benchmarking process that we define. El gráfico que tenemos a la mano derecha define el proceso de benchmarking. Empieza con la recolección de datos, se analiza, se compara, se toman las acciones necesarias para poder ajustar los datos y después se repite. Por lo tanto, parte de lo que hacemos es que uno puede empezar con un trabajo y uno puede esperar que el hospital cueste X y después hay 10% adicional a ello, se hace alguna evaluación en lo que se refiere a diferentes ejercicios y después uno pasaría a estar más cerca de lo que se refiere al benchmark. Es importante recordar que ningún proyecto es igual a otro. No hay dos proyectos iguales. El trabajo es identificar por qué este está costando más que otro proyecto similar. El desempeño del proyecto y benchmarking. La mayoría de información que se registra en análisis de costo puede generar un benchmarking y crear un análisis de relaciones entre los factores. Por ejemplo, en lo que se refiere a la eficiencia de costos, en el costo de un proyecto, los diferentes ratios que se puede ver y generalmente hacer benchmarking a una serie de factores de construcción puede darnos una mejor idea de cómo el proyecto se desempeña o se comporta en comparación a otros, así como también pudiéndonos dar una mejor idea de cómo se puede lograr esto de manera realista. Lo que se refiere a establecer un presupuesto y un benchmarking, se usa esto dentro de las etapas de factibilidad y en la justificación de casos de negocio.
para que nos pueda dar lineamientos respecto a lo que se puede hacer dentro de un proyecto y un costo que se puede dar y el cliente pueda, digamos, considerar una serie de soluciones para diferentes opciones que se pueden dar al inicio y también este es un momento ideal para lo que se refiere en benchmarking inicial, ya que el proceso nos podría dar diferentes tipos de límites de costo, eficiencias de construcción y esta información es usada para poder reforzar, digamos, lo que el cliente quiere con lo que, con lo que pueden costear. Y finalmente, el benchmarking y lo que se refiere al control de costos. Nosotros constantemente, si estamos en una situación en donde, bueno, de cierta manera lo estamos, porque el contratista está desarrollando su diseño para nosotros bajo la opción F. También se supone que tienen que estar desarrollando su pronóstico, por lo tanto tenemos que estar monitoreándolo de manera constante. Cuando se desarrolla cualquier tipo de diseño, ver cómo se puede reflejar esto. Y básicamente dentro de lo que se refiere al presupuesto, uno constantemente está regresando para poder asegurarnos de que el proyecto no nos esté costando más de lo que debería. Ahora le voy a pasar a Yanis. Yanis va a empezar a hablar acerca de cómo nosotros empezamos a colocar esto más en lo que es práctica, preparación de un análisis de costo. Gracias. En esta sección vamos a hablar un poco más a detalle acerca de lo que se refiere al concepto de análisis de costos y benchmark. Vamos a ver la relación de ellas también con lo que se refiere a los proyectos de reconstrucción. El primer paso que tenemos que tomar cuando hablamos acerca del análisis de costo va a ser hacer las preguntas correctas. Entonces, ¿cuál sería esta pregunta? La primera pregunta sería, ¿cómo vamos a usar la información en el análisis de costos? ¿Para qué propósito se va a usar? Lo estamos intentando usar para lo que se refiere a lo que es la comparación de costos entre proyectos. Es muy importante poder verificar esto. Segundo, necesitamos entender qué información es la que necesitamos para el análisis de costo. Y esto nos va a ayudar a poder entender qué es lo que tenemos que hacer o dónde tenemos que buscar, qué tipo de datos tenemos que corregir, si es necesario. Y también tenemos que verificar si es que hay algún tipo de estructuras de costo establecidas ya implementadas en los proyectos que estamos analizando que utilicen NRM y utilizando una serie de costos de análisis y estándares y básicamente qué es lo que se establece actualmente. Y también cuál es el formato de los datos de costos existentes que nos van a permitir ahorrar tiempo en lo que se refiere a la estructura actual. Por supuesto, eso nos va a llevar a la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para poder preparar el análisis de costo? Es algo que podemos hacer rápidamente con la información que existe y también poder crear una nueva estructura. Por supuesto, tenemos que preguntar si es que hay información que sea sensible, información que no podamos compartir, información que de hecho no podamos, a la cual no podamos tener acceso. Y después tenemos que preguntar si esta información está realmente disponible. Toda la información está disponible, podemos tener acceso a ella. Hay algo que requerimos para poder tener acceso a ella. Y finalmente tenemos que entender lo que se refiere, por ejemplo, tenemos información en lo que se refiere a los costos para los activos y para lo que es por cada activo, por cada proyecto, por cada edificación. Las respuestas a estas preguntas nos ayudarán a poder definir el contenido del análisis, la estructura del análisis y el detalle del análisis de costos. Por supuesto, es importante recordar que no solamente estamos viendo el tema de el costo, tenemos que ver el contenido como todo y como el análisis en total. Cuando estamos viendo lo que se refiere a otros proyectos y estamos tratando de ver el tema de costos, también tenemos que poder revisar los diferentes aspectos. Uno de los aspectos podría ser el método de procura y qué método de procura está disponible dentro de lo que es la estrategia de procura, proceso de licitación y también el tipo de contrato que es usado dentro del proyecto que se está analizando. Asimismo, tenemos que pensar acerca de la fuente de los datos de costos.
Obtenemos la información de la etapa de planificación de costos, de la etapa de contratos o de la etapa final. Por ejemplo, si tenemos la información de la etapa de contrato, las diferentes estrategias de licitación podrían tener un diferente impacto en lo que se refiere al costo. Por lo tanto, son todas las cosas que debemos considerar y tener en cuenta. También tenemos que pensar acerca de lo que es el tratamiento de una inflación a futuro, como los costos que estamos analizando podrían verse dentro de lo que es la inflación. Por ejemplo, algunos costos pueden tener otra, pueden ser incluidos en otra parte separada donde incluyen temas de inflación o incluyen algún tipo de impactos de inflación en el costo. Y aquí básicamente la duración que se le analizaba en lo que se refiere a la calidad del diseño, la sostenibilidad, el sector o la industria del cliente y también el precio o las condiciones económicas de la industria de la construcción en la región. Todos estos factores están relacionados al costo del proyecto y tienen un impacto en él. Cuando estamos intentando analizar ello, tenemos que entender el entorno en donde los costos han sido desarrollados. Asimismo, tenemos que entender algunos parámetros que también van a tener un impacto en ello, pero cuando empezamos esto, tenemos que ver esos diferentes factores que nos van a ayudar básicamente a poder crear la relación entre lo que son las especificaciones y el costo del proyecto. Estos parámetros van a incluir lo que se refiere el área interno del edificio, el porcentaje de espacio de circulación, el ratio de pared a suelo, el número de pisos, las alturas del piso al techo, el número y tipo de unidades funcionales, la ubicación y la fecha base, el tipo de proyecto, los tamaños claves, los tamaños de las habitaciones claves y el número de usuarios. Es importante poder tener toda esta información relevante porque nos va a poder ayudar a entender cómo el costo se ve afectado por lo que se refiere al diseño. Cuando analizamos proyectos múltiples, podemos ver la relación entre lo que se refiere al costo para poder entender lo que se refiere al diseño dentro de la edificación y en base también a lo que se refiere al diseño correspondiente. Una de las razones más importantes que vemos en lo que se refiere a estas mediciones es que nos ayudan a poder crear una relación entre lo que es el diseño y el costo. Y la razón por la cual hacemos esto es porque tenemos que recordar que el propósito principal de esto es poder tener un punto de referencia, poder tener información para personas que quizás no están involucradas, no son muy cercanas al proyecto y poder ver estos datos de costos, deben entender qué es lo que representan y cómo estos costos se relacionan con lo que se refiere al diseño del proyecto. Entonces, su análisis de costo tiene que ser simple y tiene que poder dar una visión clara del proyecto. No vamos a poder entrar a ver todos los detalles del diseño. ¿Cómo podemos lograr esto? Para poder hacer esto, es importante asegurar de que la fuente de los datos de costo se use de manera adecuada para que podamos saber que la información que estamos analizando se ha medido adecuadamente. Asimismo, tenemos que asegurar lo que se refiere al detalle de costos del análisis y que pueda reflejar el detalle de costos de la fuente de información. Podríamos tener aquí lo que se refiere que tengan que reflejar ese tipo de detalle. Por supuesto, como ya hemos dicho anteriormente, el propósito principal es poder crear y tener los datos de costos que establezcan una relación clara entre lo que es la especificación del diseño y el costo. ¿Cómo es que creamos la estructura del análisis de costo? ¿Cómo lo hacemos? La estructura y la representación del análisis de costo nos va a poder ayudar a que nosotros podamos explicar a las personas que no están involucradas en el proyecto de una manera muy rápida
cuál es el costo del proyecto y cómo ha sido asignado. La estructura es muy importante, porque si el análisis se usa como una fuente de información para la planificación de costos en el futuro, la estructura actual puede ser usada para poder ver esto en el futuro. Por lo tanto, si se hace de manera consistente, podemos usarlo para preparar para acciones futuras. Asimismo, la representación es muy importante. Se sugiere que haya dos niveles, básicamente lo que se refiere a representación de datos de costo. Uno, como un formato resumen, donde se presentan los elementos de grupos y elementos individuales, por ejemplo, en lo que se refiere a categorías de nivel 6, nivel 7. Y después tenemos un formato más detallado, donde podemos tener información disponible a nivel de componentes. Podemos buscar esto en lo que se refiere a los componentes con los grupos de elementos. Y por supuesto, tiene que ser representado también como un costo total por el área interno, y es importante también poder generar información respecto al costo o la unidad funcional. Poder ver lo que se refiere al costo por cada aula. Y si estamos hablando de un hospital, podemos ver el costo de, por ejemplo, por habitación del hospital. Sería muy útil poder ver lo que se refiere a ello, en lo que se refiere al costo por habitación por ese hospital. ¿Cómo podemos lograr lo que se refiere a una estructura? ¿Qué utilizamos para una estructura? Como ya se ha mencionado anteriormente, NRM nos da un marco de trabajo, unas pautas para poder desarrollar lo que se refiere a un análisis de costo eficiente, y nos da la oportunidad de poder crear una estructura dentro de una manera consistente, pero también poder entender qué es lo que se incluye en lo que se refiere a diferentes elementos de grupo. Como ya hemos dicho anteriormente, NRM básicamente acumula información a tres niveles. El primer nivel es elementos de grupo, el segundo es elementos, el tercero es subelementos. Todos están relacionados entre sí para lo que se refiere a estas categorías del nivel 6, nivel 7 y nivel 8. Como ya hemos dicho, la estructura de datos de costo puede ser expandido a futuro para poder cubrir componentes si la fuente de los datos de costos se extiende hacia ese detalle, y también cómo se pueden medir y cómo se pueden asignar a los diferentes grupos. Los beneficios de esto es que define lo que son los elementos de grupo, si realmente uno sabe lo que se está midiendo y cómo estos costos están siendo asignados nuevamente. Asimismo, tenemos que pensar acerca de lo que se refiere a los factores externos que podrían tener influencia en el costo del proyecto también. Otro concepto muy importante en lo que se refiere a esto son los costos anormales. ¿Cuáles son los costos abnormales? Los costos anormales son los costos que son considerados como ser específicos para un proyecto y no típicos, no son costos típicos de construcción, pero con un impacto de costo significativo. Por ejemplo, tenemos un proyecto donde tenemos condiciones de suelo bastante pobres, que podrían dar lugar a tener un costo de subestructura bastante alto, pero eso no sería típico ni normal para lo que es otros proyectos. Aquí estamos viendo que es un resultado, de algo específico, puede ser considerado como un costo normal. Cuando nosotros donde incluimos estos costos anormales, tenemos que enfatizar en ellos para poder establecer cuál es la diferencia. Por ejemplo, digamos, si tenemos escuelas de 4 pisos y vemos que hemos incluido los costos anormales, podemos de hecho entender cuál es el impacto de costo de estas condiciones a la subestructura eventualmente. Los costos abnormales son muy importantes porque también podrían decir que esto se basa en la información recolectada
Entonces, debemos considerar esto en lo que se refiere a la operación correspondiente, especialmente si van a trabajar dentro de los esquemas. Por ejemplo, normalmente se están viendo aquellos que pueden estar incluidos y se anticipa de que la mayoría de proyectos lo podrían ver. Tenemos que tener una idea importante porque si incluimos análisis de costos anormales, es algo que se va a poder ver en todo el plan y cómo podría esto afectar el tema de costos. En otras consideraciones que se podría dar esto para el análisis es en lo que se refiere a el análisis de proyecto, los datos son recolectados para un análisis de proyecto, pero hay factores externos que tienden a tener influencia y estos factores externos podrían incluir las condiciones de precio al tiempo, al momento en el cual el costo del proyecto fue calculado y también la ubicación del proyecto, en lo que se refiere a la indexación del análisis de proyecto. Por ejemplo, hay algunos que podrían tener, digamos, un costo bajo de construcción en comparación a lo que son otros y proyectos que han sido desarrollados, digamos, durante el boom de la economía, podrían tener un alto costo de lo que se refiere a ello. Y les voy a explicar en las siguientes diapositivas cuál sería el efecto de poder construir, digamos, durante el boom de la economía y construir durante una época normal de la economía. Muy bien, nuevamente la ubicación y las condiciones del precio definitivamente van a tener un impacto en el costo. Por lo tanto, tenemos que entender lo que se refiere al marco de trabajo y también poder verificar la información en lo que se refiere a ello. Después de pasar por todo esto, nos hacemos la pregunta básicamente cuál es el propósito del análisis de costo. Hemos entendido el contenido del análisis y las diferentes medidas que se pueden dar. Básicamente, ¿qué hacemos con lo que se refiere a esta información que hemos recolectado de diferentes proyectos y diferentes tipos? Normalmente se trata de intentar crear algunos lugares donde se tiene este análisis de costo para poder hacerlos en el futuro. En lo que se refiere a, se va a usar mucho cómo los datos se pueden almacenar y realizar, va a depender mucho en cómo se analizan en primer lugar. Básicamente, si utilizamos la estructura adecuada para poder hacerlo, podemos pues crear una biblioteca de costos bastante buena. Para poder crear esto es importante seguir los siguientes principios, poder asignar los datos de costos de manera consistente, sabemos lo que está incluido en cada categoría. También se hace para que todos los ítems incluidos en el análisis de costo hayan sido medidos y valorizados de una manera consistente en lo que se refiere a ello. Y también dentro de lo que es un formato estandarizado, por ejemplo, lo que es la estructura del NRM1. ¿Cuáles son las consideraciones claves al almacenar los datos? Primero tenemos que preguntarnos, ¿alguno de esos datos es confidencial? ¿Tenemos los derechos a su uso? Segundo, ¿estos datos deben ser enmendados en algún punto en el futuro? Alguien tiene el micrófono encendido, por favor, si lo pueden apagar. Alguien está comiendo, creo. Gracias. Bien, entonces tenemos que pensar acerca de que esta información tiene que ser, si tiene que ser enmendada en algún punto en el futuro, si tiene que darse durante un periodo de 5 años, tenemos que mm, ver si es que tiene que ser enmendado de acuerdo, no sé si hay que tomar información de diferentes regiones, poder ver cómo esta información debe ser ajustada en su momento. Si hay que enmendar estos datos, quién lo va a hacer y cómo se va a controlar esto. Tenemos que ver si es que hay algún tipo de, digamos, temas de inflación o cualquier tipo de
fuentes que nos van a poder ayudar a que nosotros podamos trabajar con la información correspondiente. También tenemos que preguntarnos todos los datos, digamos, los hemos usado dentro de la estructura correcta. Tenemos proyectos en los cuales se ha podido establecer de manera diferente. Y nuevamente, pensando en cuál es el costo del proceso, del almacén y de la búsqueda del análisis. ¿Cuánto nos cuesta poder hacer esto dentro de la organización? Recolectar la información, analizarla también y poder ver esto como lo que se refiere a un costo, en lo que se refiere a los beneficios que se han podido establecer. Como ya hemos mencionado, la actualización de las bibliotecas de costos es un proceso muy importante. Una vez que hacemos esto, eh, en la manera en cómo podemos crearla, tenemos que pensar en cómo podemos actualizarla de ahora en adelante también, porque la exactitud y el valor de los datos después de un tiempo es muy importante para nosotros. Entonces, por ejemplo, podría ser en lo que se refiere a estándares de construcción o sostenibilidad y cómo pueden ir cambiando durante el tiempo. No solamente inflación, sino tenemos que poder verificar básicamente qué es lo que se hace durante el tiempo y por lo tanto tenemos que quizás revisar nuestros datos y poder entender qué es lo que estos datos representan y cómo estos datos van a ser usados y actualizados y son relevantes para que nos ayuden a poder desarrollar un análisis de costo o poder utilizarlo para lo que son propósitos de benchmarking. Nuevamente, para poder establecer la información de inflación y el pronóstico de los cambios en construcción, que también puede ser muy importante. Tenemos que pensar acerca de cómo hacemos eso y eso lo vamos a poder explicar en las siguientes diapositivas, cuáles son las siguientes maneras en las cuales se puede hacer esto. Como ya hemos dicho, los precios que se pueden dar en lo que se refiere a esos diferentes procesos que pueden tener diferentes tipos de resultados, tenemos que asegurarnos de ello y tenemos que entender cuál va a ser el impacto de estas condiciones. Modelo de costos. Cuando hemos recolectado nuestra información en lo que se refiere a poder actualizar esta biblioteca para que toda la información sea la actual, esté actualizada y se pueda usar, podemos elegir crear modelos de costo. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente, como hemos dicho, los modelos de costo son lo que se refiere a la mayoría de proyectos de construcción pueden establecer esto también. De una manera más común, están siendo manejados en lo que se refiere a poder desarrollar diferentes modelos de costos que nos van a poder ayudar en las opciones de diseño y poder entender cuál sería el costo. Por supuesto, estas bibliotecas nos ayudan a poder entender esto, ya que van a poder brindar la fecha de lo que es la fuente principal de información en adelante en lo que se refiere a costos. Como hemos dicho, los modelos, bueno, también establecen que tenemos que considerar qué es lo que van a hacer dentro de lo que se refiere al modelo. Tenemos que establecer diferentes tipos, digamos, tenemos un costo objetivo para la construcción, queremos manejar el mejor caso posible o el peor caso posible. Todas estas respuestas básicamente van a contener un detalle de lo que es el análisis estadístico que tiene que darse dentro de lo que son los datos de costos para poder establecer ello. Y también lo que se refiere a la decisión correspondiente que va a poder definir si es que tenemos que incluir costos anormales. Si estamos viendo el escenario, el peor escenario posible, tenemos que verificar la información en lo que se refiere a ello y también debe crearse lo que se refiere a los diferentes costos que se pueden generar. Es muy común de que clientes eh, hagan el error de poner lo equivocado, ya que creen que pueden construir algo para lo que se refiere al valor menor posible, pero cuando están viendo todo eso, no están siendo realistas realmente el análisis de costos y, digamos, subestiman este proceso. Y por lo tanto, si los modelos de costos son muy bajos o no son realistas, entonces todo llega a convertirse en algo anormal. Es muy importante cuando se desarrolla esto y el propósito general de ello poder verificar exactamente que sea realista y que no sea muy bajo. Y en lo que se refiere a la inflación en modelos de costos, aquí
debemos considerar en cómo determinaremos el nivel de la inflación proyectado, los movimientos de precio, por ejemplo, cómo podemos proyectar ese tipo de información para el modelo de costos en el futuro. Y básicamente lo que establece lo que se refiere a los costos actualmente, pero cómo intentamos poder presentar esto para que pueda reflejar lo que se refiere a los costos pronosticados en 2, 3, 5, 10 años. Para poder hacer esto tenemos que ajustar lo que se refiere el costo para inflación y cómo es que lo ajustamos. Básicamente es muy común ver índices publicados o análisis de mercado o también nuestro propio retroalimentación de mercado. Tenemos que pensar en que cualquier análisis solamente es una captura en el tiempo y usualmente se basa en datos de costos históricos. Es muy importante cuando intentamos proyectar los costos a futuro. Y básicamente en lo que se refiere a ello, las desventajas es que se usa esto para poder desarrollar esto y que quizás no se pueden validar. No podemos ver cuántos lo han usado y básicamente en lo que se refiere al análisis correspondiente. Aquí tenemos que verificar la información que tenemos. Si tenemos múltiples información de diferentes casos en el pasado, podemos ver cómo estos proyectos similares se pueden dar en los años y se pueden desarrollar nuestro propio análisis de mercado en lo que se refiere a las mediciones como para inflación, por ejemplo, para poder establecer la información en lo que se refiere al tiempo que se establece y también se puede tener una buena idea en lo que se refiere a lo que se necesita para poder desarrollar estos análisis de mercado. Entonces, normalmente usamos lo que se refiere a los índices que se pueden establecer. Así como también nuestra retroalimentación de mercado puede darnos una predicción a tiempo real. Y si nosotros sabemos que el mercado, digamos, se pueden hacer ciertos ajustes de aquí a los siguientes meses y por lo tanto sabemos que existe mucha demanda en lo que se refiere a los proyectos que podrían hacer que los costos bajen. Nuevamente, predecir esto es algo que debemos considerar también factores científicos, factores económicos, factores históricos, pero también no es algo que se puede definir fácilmente. Requerimos mucha experiencia a la hora de hacerlo. También aquí vemos el impacto de lo que es el TPI, los índices de precio de licitación, y el RCI, que son los índices de costo de recursos, viendo lo que se refiere al estatus de la economía de acuerdo al proceso. Disculpa, Yani, solamente por tiempo, tenemos que manejar bien el tiempo. Bien, entonces, como dije anteriormente, las diferentes etapas de la economía podrían tener diferentes impactos en todo lo que es el proceso. Entonces, vamos a hacer una comparación muy rápida entre lo que es el TPI, que es el precio, índice de precio de licitación, que mide el movimiento en precios de acuerdo a lo que sea entre clientes y contratistas a la hora del compromiso a construcción, y el RCI, que es el índice de costos de recursos, que mide el movimiento en el costo de mano de obra, material y la planta a lo que es el contratista. Como hemos dicho anteriormente, el contratista podría pedir más dinero para poder entregar el proyecto. Y en la siguiente diapositiva pueden ver el impacto real que se puede dar para el TPI y el RCI. Ustedes pueden ver aquí en la mano izquierda que el precio de licitación sería menor que el costo de los materiales, ya que los contratistas están verificando esta información y pueden ser bastante establecidos. Aquí se puede ver el impacto en lo que se refiere a donde los contratistas están tomando consideración de ello y están estableciendo todos los materiales
Ese es el impacto que se puede dar en lo que se refiere a ello y a los precios de construcción que se pueden dar. Aquí veríamos más lo que se refiere a lo que es mayor detalle para lo que es benchmarking. Tenemos que entender básicamente qué es lo que se debe estudiar aquí. Por supuesto, los costos de construcción es el costo más común para poder realizar el benchmarking. A través de este proceso, el cliente puede establecer un rango de costos para el proyecto e informar el riesgo asociado con el cálculo de costos a etapas tempranas del proyecto. Sin embargo, los proyectos de construcción son un poco más complejos y por lo tanto tenemos que pensar acerca de diferentes factores que también se pueden tomar en consideración para poder pensar no solamente en lo que se refiere a construcción, sino también poder incluir diferentes tipos de benchmarks, por ejemplo, diseños, los cobros por diseño, tanto para el cliente directo, los costos del cliente, duración de la programación, para que podamos saber cuánto es el tiempo de duración del contrato, del programa. También podemos ver las emisiones de CO2 incurridas durante la edificación y también lo que se refiere a los ratios de eficiencia, por ejemplo, cuáles son las áreas internas. Lo que debemos considerar a la hora de hacer el benchmarking es cuando comparamos los costos de construcción. Dentro de los proyectos tenemos que preguntar, ¿estamos comparando los costos de construcción o los costos totales del proyecto? Porque los costos totales podrían tener un impacto significativo. Por ejemplo, podríamos ver aquí los diferentes partes en lo que se refiere a lo que son los costos de construcción y los costos totales del proyecto. También tenemos que verificar cuáles son los costos específicos del proyecto o los costos anormales del proyecto que están afectando los datos de costos. Esto pueden ser entre el 10 al 40% de los costos estimados de construcción. Tenemos que entender ello. Y también básicamente cuál es el tamaño del edificio, cuáles son el número de áreas funcionales, los parámetros, poder entender si es que el cliente especifica algún tipo de estándar de diseños y también cómo los datos históricos han sido ajustados para el tiempo y ubicación, si es que se tiene esto. Y también tenemos que considerar lo que se refiere a los estándares de diseño a través del tiempo o las regulaciones si es que el reglamento ha cambiado durante el tiempo. Como ya mencioné anteriormente, tenemos que pensar si realmente estamos viendo solamente lo que se refiere a los costos de construcción o costos totales. Aquí se puede ver la división entre lo que podría ser la diferencia entre los costos de construcción y costos del proyecto. Ahora, normalmente aquí verificaríamos lo que se refiere a las obras de edificación porque tenemos aquí toda esta información, pero eso solamente representa en lo que se refiere a lo que se establece lo que tiene que incluirse y poder establecer diferentes benchmarks para esto y para el diseño y para lo que se tiene en cuenta aquí. Porque quizás hasta el 50% o más del presupuesto podría requerirse para poder cubrir estos ítems que no están relacionados con lo que es la construcción. Después de que hemos tomado en consideración básicamente por qué se requiere el benchmark y la información correspondiente a lo que son los costos totales del proyecto, tenemos que empezar a elegir los datos que nos van a poder ayudar para poder hacer el benchmark que se haya analizado otros proyectos, pero también cómo poder elegir la información correcta es lo más importante porque uno tiene que poder comparar eh, uno con el otro. Entonces, cuando estamos comparando proyectos específicos, tenemos que pensar acerca de elegir proyectos de tamaños similares, de duración de programas similares, del mismo tipo de construcción y que desarrollen el mismo tipo de función. Tenemos que desarrollar escuelas con escuelas, no escuelas con hospitales
o escuelas con, no sé, con tiendas, por ejemplo. Tenemos que asegurarnos de que los proyectos sean similares, de calidad similar. No podemos comparar un edificio de altos calidad de diseño con uno que tiene baja calidad de diseño. También tenemos que tener sostenibilidad similares, que ambos tengan una sostenibilidad similar también. También es muy importante en lo que se refiere a benchmarking, en lo que se refiere a los costos de construcción. Es esencial que todos los datos de costos sean usados para lo que es inflación y locación. La representación de lo que es los resultados de benchmark son muy importantes, ya que esto verificaría diferentes partes en lo que se establece a ello. Y aquí podemos representar ello, por ejemplo, en lo que sea en confidencialidad, ver esa información y si es confidencial. Tenemos que establecer ello en lo que se refiere a poder tener información que tiene que ser mostrada y también tenemos que ver lo que se refiere al rango de costos de diferentes elementos y la distribución promedio de lo que se refiere a las gráficas en la parte derecha. Ustedes pueden ver en la parte de arriba, pueden ver los costos de los diferentes proyectos en los diferentes elementos y los rangos de precio en el proyecto. En la parte de abajo ustedes pueden ver cuál es la distribución promedio de los costos en lo que se refiere a los elementos y por lo tanto esto rápidamente puede ayudarnos a entender cuáles son los rangos de precio de estos elementos y si es que lo creamos, por ejemplo, si estamos comparando los costos actuales, ¿cómo podemos compararlo? Otros factores que normalmente tenemos que representar en lo que se refiere al análisis es lo que se refiere al ratio entre suelo y paredes, el número de estudiantes, digamos camas en comparación a ello, la calidad de especificaciones. Tenemos que mostrar en gráficos cuál sería el impacto de costos de estas especificaciones de diseño. Por ejemplo, esto le ayudaría a las personas a poder tener una idea rápida de cuál sería el impacto del diseño en lo que se refiere a este efecto. En lo que se refiere a los datos que deben ser flexibles y rápidos para que las personas puedan entender básicamente cuáles son los costos correspondientes. Es muy importante poder pensar acerca del análisis y los resultados y en lo que se refiere a poder hacer esto y poder entender la calidad de los datos que nosotros podamos establecer y cómo esto va a dictar en lo que se refiere a los resultados también. Entonces, podemos establecer en lo que se refiere al resultado de los análisis no va a poder ser usado. Básicamente tenemos que, en lo que se refiere a esto, en esta información, y podemos básicamente poder verificar la información actual en más detalle. Y como ya hemos dicho, es importante poder incluir los sectores en lo que se refiere a las partes donde se puede tener también un impacto en los costos de que se van a usar y poder analizarlos. Y se puede establecer lo que se refiere si es que el resultado del benchmark es alcanzable de manera realista bajo diferentes circunstancias. Cuando se establece esto como parte del proceso, uno tiene que entender los diferentes factores claves que se usan para lo que se refiere a los datos de costos y cómo se puede establecer ello para poder tener un impacto en estos factores claves. Y en lo que se refiere a las condiciones, en lo que se refiere a las edificaciones que han podido ser usados en comparación, en lo que se refiere a las condiciones que se han dado para el proyecto, si utilizamos algún tipo de procesos, especificaciones, entonces podemos establecer eso delante del el análisis y también
una referencia que se hace dentro de las condiciones de mercado, lo que son las cadenas de contratos, procuras. Requerimos poder entender cuál va a ser el impacto de estos puntos claves para lo que se refiere a poder tener análisis y poder ver cómo estos factores podrían tener información correspondiente a lo que se necesita. El tiempo, disculpe Yanis, pero creo que nos estamos acabando, nos estamos quedando sin tiempo. Sí, estoy yendo un poco más rápido. Bien, entonces, los desafíos o problemas comunes que encontramos a la hora de hacer la comparación de costos y el benchmarking de costos pueden haber problemas debido a que la información no se presenta de manera consistente. Si no hemos usado estructuras consistentes, viendo los datos que no serían importantes. También se pueden ver diferentes datos de diferentes fuentes que quizás no serían las mejores y en algunos casos uno quizás no ha considerado el impacto de diferentes estructuras. Poder verificar eso en lo que se refiere a costos que podrían tener un impacto y se podría ver en ello. Y también se puede considerar el impacto de lo que se refiere a los materiales, digamos, podría ser, Yanis, intentemos no llegar en detalles porque nos vamos a quedar sin tiempo. Bien, y podemos verificar esto en lo que se refiere a los cambios en los estándares y todos estos factores que pueden ser usados en lo que se refiere a ello. Aquí nuevamente reiteraremos el punto que se estableció anteriormente en lo que se refiere a benchmarking. Es un proceso continuo, no es algo que hacemos simplemente una vez. Se puede recolectar esto en el proyecto, analizar los datos, representar los datos y lo hacemos esto de una u otra manera a través de la elaboración de nuestro proyecto, nuestro programa y nuestra organización. Definitivamente este proceso nos va a ayudar a poder tener un costo efectivo y nos va a poder usado de una manera estructural y correcta. En esta parte final solamente voy a ver cómo estos proyectos básicamente se relacionan en lo que se refiere a los proyectos correspondientes. El análisis del proyecto puede tener diferentes beneficios en diferentes etapas de lo que se refiere al ciclo. Y, por ejemplo, como ya hemos dicho anteriormente, se puede utilizar información histórica para poder predecir los costos futuros del proyecto. También lo podemos utilizar para poder empezar esto, pero también es muy útil cuando estamos intentando controlar el diseño. Si tenemos aquí algo que con lo que estamos contentos, podemos utilizarlos para dictar el diseño y la especificación de nuestros proyectos. También lo podemos utilizar como información de diferentes tipos de análisis de costos para poder asegurar consistencia y poder establecer ello en lo que se refiere a lo que necesitamos. También lo podemos utilizar para poder verificar los costos del proyecto a medida que los costos reales emergen. Podemos verificar que esto caiga sobre lo que se refiere a los rangos aceptables dentro de lo que son los proyectos dentro del programa y podamos utilizar estos datos para crear base de datos que van a poder ver lo que se refiere a todo el plan de construcción. Hay una cosa que yo sí agregaría, Yanis, y particularmente si estamos tomando, por ejemplo, el tema de las escuelas. Bueno, como a medida que los contratistas empiezan a desarrollar sus costos y empiecen a ver, esos son los que los paquetes van a hacer. Algo que deberíamos estar haciendo dentro de la corriente de trabajo es comparando esas respuestas. Entonces, ustedes van a recibir una cotización para lo que es la subestructura de la escuela y cómo es que eso se compara con otras escuelas similares en términos en lo que se refiere a costos por metro cuadrado y si es diferente, entender por qué. Así es la manera en cómo lo hacemos de lo que se refiere a un costo efectivo de control. Al utilizar esto es importante poder manejar ello también. Sí, y también dentro de lo que se refiere a lo que es el profesor de construcción, bueno, no vamos a entrar mucho en detalle del uso del NRM, ya hemos explicado los beneficios y explicar cómo es que esto se puede establecer para poder verificar toda la información correspondiente
Entonces, también cómo se puede establecer una herramienta clave para lo que se refiere a ello. Es importante la razón por la cual hemos elegido utilizar esto o de acuerdo a la estructura para poder tener un costo efectivo de análisis, un análisis efectivo de costos. Y en lo que se refiere a nuestro programa, aquí tenemos la base de datos principal que es Aconex. En Aconex ustedes pueden ver la colección de datos de costo desglosada en diferentes opciones, diferentes tipos de cosas que se pueden establecer para poder permitirnos comparar costos dentro de lo que se refiere a proyectos similares, y también tenemos a los reportes mensuales de los contratistas donde podemos tener mayor información de lo que se puede establecer en diferentes elementos con diferentes costos del proyecto, y esto nos puede permitir recolectar datos de manera estable, y eso nos puede permitir a nosotros analizar lo que es la efectividad del costo correspondiente. Finalmente y rápidamente vamos a hablar acerca de los beneficios claves de lo que se refiere a ello y por qué nosotros continuamos diciendo que es muy importante pues para nosotros poder tener este costo de análisis. El beneficio es como poder aplicar los beneficios de lo que se refiere a ello de una manera consistente y poder tener una idea clara en lo que se refiere a las mediciones y entendemos lo que se incluye bajo diferentes categorías. Esto nos permite tener una mayor transparencia, por supuesto, así como también tener una relación clara entre lo que es el costo y el diseño que estamos construyendo. También los beneficios de benchmarking, cuando estemos estableciendo ello, el costo es para decir, vamos a poder usar datos actuales para poder predecir costos a futuro, y también lo podemos utilizar para poder tener presupuestos establecidos, o podemos utilizar datos de costos para poder verificar esta información y también poder controlar lo que se refiere a costo. Entonces, si nosotros verificamos esto correctamente y con todas las estructuras correctas, tenemos todos los beneficios que se pueden tomar del análisis de costo dentro de la reconstrucción. Bien. Entonces, Yanis, quizás yo puedo continuar. Mil disculpas que no podemos terminar, pero bueno, no sabemos cuánto tiempo va a tomar esto realmente a veces, pero solamente como resumen. Entonces, nosotros, pues, queremos que la información se recolecte correctamente para que tengamos un registro correcto, para que podamos predecir costos. Lo podemos utilizar para un análisis un propósito de análisis para poder empezar a entender por qué los costos tienden a ser, digamos, uno de los puntos claves en el proceso de desarrollo. En lo que se refiere a ellos, el costo de construcción es un factor lógico para lo que es el benchmark, y el proceso debería resultar en poder identificar la construcción correspondiente, los datos como una función entre las áreas dentro de la unidad funcional, pero piensen acerca de que no solamente es que uno no solamente quiere, digamos, ver el costo total, uno quiere desglosarlo de manera elemental y también ver esas relaciones que se pueden dar para lo que es procura. También tenemos que considerar acerca de cómo tendríamos que ajustar nuestros costos con el tiempo, y para lo que se refiere a temas de inflación, y finalmente poder pensar acerca de cómo los costos se distribuyen en los diferentes elementos. Esta lista está bastante familiarizada con ustedes. Muchos de estos documentos ya los hemos hecho disponibles a ustedes a través de lo que se refiere al paquete. Lamentablemente muchos están en inglés. Quiero traducirlo al castellano. Entonces, muchas gracias a todos.